y el sufrimiento de que lo único que te queda es mirar tus shows viejos, tener imágenes tuyas de joven pegadas por todos lados y añorar ese momento en el que todo estaba a tus pies. ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que muy bien. Me quedé con ganas cuando vi el último video de Marina de ver alguna cosa más. Todavía no vi nada más, ni escuché nada más que ese Oh No que hice ya la reacción otra vez. Fue la reacción por ahí con menos vistas de todas, así que se ve que no es negocio hacer esto. Pero como no estamos acá para el negocio, vamos a ver qué tal. Voy a elegir esta vez, esperen, ahí quedó de fondo en Spotify, pero vamos a agarrar esta canción Prima Donna. Dice Electra Heart Part 4 de 11. No sé si será... Ah, debe ser el número de track del disco. Vamos a ver qué tal. Marina and the Diamonds. Ah, sí, leí que la banda era Marina and the Diamonds. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need. Me encanta la voz que tiene. The prima donna El acento. life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. Se ve muy diferente a la anterior. Prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me. Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen. Me gusta cuando hace... No, creo que lo que más me gusta es la voz de ella. Pero es la voz, no solo por cómo canta, sino por algo natural, de cómo habla, del acento, de no sé. Tiene una forma de cantar y una forma de hablar que me gusta. Punto. Corta. ¿Qué vamos a hacer? El video está bueno por ahora. Sí, está bueno el ambiente. No está pasando mucho. Tiene de vuelta lo mismo que en el otro, que en Oh No, como estas imágenes de como de el éxito total. No el éxito total, sino como, bueno, esta imagen de comiendo las uvas, cómo está vestida, el glamour. Solo que acá está en camisón en su casa. Así que es una prima donna en su momento en la cual no tiene a los espectadores. Y la prima donna, cuando no tiene los espectadores, a veces deja de ser. Es muy difícil para una prima donna que no esté su contraparte, que son los espectadores, ¿no? ¿Cómo es cuando estás sola? Living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal though. I'm sad to the core. Every day is a chore. When you do, I want more. I wanna be adored, 'cause I'm a prima donna girl. Yeah, all I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult. Rise and Fall, porque las prima donna siempre les llega su momento en el cual pierden el glamour o el business, el negocio las deja de buscar y ahí se quedan solas en su... Hay varias películas, ¿no? Por ejemplo, Sunset Boulevard con esta señora que todavía como gran estrella de cine que cae medio en desgracia, ¿no? Y está en su mansión y llega hasta como delirar con las cámaras en algún punto. Y hay una que son dos hermanas, una película también muy, muy vieja, que son dos hermanas y una como que siente que la opaca a la otra y hay, bueno. Edito esto porque estaba en lo cierto en comparar este video con qué pasó con Baby Jane. Como pueden ver, ahí Marina se ve que quiere hacer un homenaje y se dibujó el corazoncito de la misma manera que el personaje de la película.
Así que quiere todo, quiere el estrellato, pero también el estrellarse, o sea, el momento en el cual ese abandono a las primadonas y el sufrimiento de no, de que lo único que te queda es mirar tus shows viejos, tener imágenes tuyas de joven pegadas por todos lados y añorar ese momento en el que todo estaba a tus pies. But it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl. Fill the void up with celluloid. Take a picture, I'm with the boys. Get what I want, cause I asked for it. Not because I'm really that deserving of it. Living life like I'm in a play. In the limelight, I want to stay. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though. Going up, going down, down, down. Anything for the crown, crown, crown. When Los malmones de perros. down, down, I spin around. I'm a prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. A mí me da un vértigo cuando ya no hago más de llevarlo al lavadero, así, pero estás adentro y llega un momento en que estás como ahí sometido a toda esa espuma y toda esa... Estás dentro del auto y da un poco de claustrofobia. Si esto se traba o si esto engancha mal y si se rompe algo, a mí me da bastante claustrofobia y que se rompa algo y que algo pase en ese momento. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I cannot Tiene expresiones muy parecidas al otro video. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but Qué incómoda se la notó con el perro al lado, que le ladró y estaba como medio ahí de costado. Sí me gusta. Me parece que me gusta más Oh No, el video y la canción, pero está lindo. so it's someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl. Allá arriba, a la izquierda, aparece Natalia Oreiro, en su época de Tuve tu veneno. Es ella, ¿no? Y sí, el circulito del canal de ella. Y allá arriba a la derecha se ve que está más grande, o sea, debe ser algo más actual. Bueno, me gustó, me gustó. La música, la letra y el video me parece que no llegan a la altura de Oh No, que es el que vimos la otra vez. Está mucho más divertido, ella está más divertida. La canción, las letras, todo, la música es diferente. Pero bueno, es digna, está buena. Me parece linda la idea de esa vida que por ahí uno imagina que quisiera tener y hay gente que de alguna manera actúa como si vieran esa vida porque bueno, a veces hacer significa ser. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Hacer significa ser. A veces, como te ven, te tratan, diría Mirta, puede pasar. Entonces, si uno se ve así. David Bowie decía que una vez, cuando fue el primer tour, o no sé si el primero, pero primeras giras a Estados Unidos, para que no lo conocía a nadie, y de repente decidieron como ir todos, no sé si en una limusina o vestido de una manera muy extravagante. Igual David Bowie no le hace falta mucho esfuerzo para eso. Entonces llegaban así con todo el glamour y le abrían las puertas de los boliches, esos que están a veces cerrados, porque venían con esa actitud, aunque no los conociera nadie. Bueno, suscríbanse si les gusta verme mirar esto. 2012, miren la fecha. Esto tiene 11 años. Me parece que era más joven que en el anterior, ¿no?
o no sé, parece anterior al otro disco, Electra Heart. Sí. Tiene expresiones muy parecidas en la cara, esos micro momentos en los cuales hace como morisquetas, que es como para mí lo mejor de ella cuando uno la ve. Y me gusta mucho la voz, me gusta mucho el acento, o sea, deja que su acento se meta en las canciones. Bueno, como les dije, suscríbanse si les gusta y nos vemos en otra. Adiós.